Conocemos el lugar donde estamos habitando, conocemos la tierra en la que estamos parados, sabemos cuánta vida existe en este paisaje más allá de la propia. ¿Sabemos acaso cuál es nuestra historia o de los que estuvieron antes? Hay personas maravillosas que se han hecho cargo de establecer estos diálogos entre las distintas diversidades de nuestra naturaleza. Hoy tenemos el agrado de contar con dos de ellas. Nuestra invitada de hoy lleva el arte y la cultura en la sangre y se ha encargado de gestionarla y de difundirla en nuestra región a través de diversos proyectos, todos ellos con una carga emotiva y con una responsabilidad enorme por el entorno, de la cual todos deberíamos aprender sin duda. Pero ella no anda nada sola, como dicen por ahí. Tengo el agrado de presentar además a su compañero de vida, también artista, gestor cultural, maestro grabador y profesor de artes visuales. Una dupla que ha traído sin duda a nuestros ojos experiencias sensoriales y culturales que realzan, por supuesto, el valor de la biodiversidad en la que habitamos. Cofundadores del taller La Chalupa desde la localidad de Puerto Cisnes, en Cómo Te Hace, María Jesús Faúndez y Sebastián Peña Zamora. Hola, hola. Hola. Oh, Muchas qué gracias bueno. por invitarnos. Gracias por la presentación. Gracias. Muy buen resumen. Sí, sí. Oye, sabéis que tenía harto para decir en realidad, pero dije yo ya mejor le vamos a dejar a ellos que se explayen en toda la cantidad de cosas que hacen. Agradecerles primero que todo la invitación, a haber aceptado, y sobre todo estando allá, digamos, en Puerto Cisnes. Lo primero, preguntarles cómo están las cosas por allá en Cisnes. Una pregunta que siempre hacemos además en el programa: cómo les ha impactado este tema de la pandemia este último tiempo. ¿Qué tal? Bien. Yo creo que siempre el invierno ha sido como bien guardado. Entonces en ese sentido no se ha notado tanto. Sí ha pasado que se nos han movido hartas cosas, como que estamos viviendo a destiempo, ¿no? Como que más adelante vamos a tener que hacer algunos trabajos que estaban proyectados para ahora. Entonces eso significa hartas cosas igual. Claro. Ha tenido un impacto también en la organización también económica. Y que, claro, al extenderse los proyectos también están ahí como congelados a la espera de poder finalizar. Entonces ahí por ahí nos hemos visto como afectados en esa área. Oye, pero yo hablaba de dos invitados y veo que hay tres. Sí. Nuestra gatita, la Macu. No la presentamos. Macu se llama. La Matu, ya, bueno, también vamos a partir de nuevo, vamos a presentar también a la Matu, que está también, le vamos a pedir comentarios también. Claro. Yo le iba a sacar, pero podemos entregar la entrevista. Sí, si por favor. No, yo aquí también tengo, en cualquier minuto aparece otro entrevistador, hay un notario activo el programa que a veces se sube y pasa por la cámara. Bueno. Chicos, qué bueno. A ver, yo quisiera primero que todo, antes de hablar del taller de la chalupa, ¿no es cierto?, hablar de todo lo que ustedes hacen, me gustaría que me contaran de ustedes. Llevan más o menos ya desde el 2014 más o menos en Puerto Cisnes, si no me equivoco. Ambos vienen del norte, dijera. ¿Qué pasa? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo surge esto? Cuéntenos un poquitito de eso. Bueno, llegamos ambos, somos santiaguinos. Y bueno, yo en realidad buscando nuevos rumbos, yo creo que Seba también, pero en ese entonces no nos conocíamos. Yo creo que también como un poco con ganas de salir de las ciudades. Postulamos ambos a Servicio País. En lugares distintos. Seba estaba viviendo en Conce en ese entonces y llegamos por el Servicio País a trabajar en el área de cultura acá a la comuna de Cisnes en 2014. Es un programa que es por un año y ahí nos coincidimos en que éramos equipo de trabajo de la comuna de Cisnes en el área de cultura. Yo vivía acá en Puerto Cisnes, me tocó, y Seba en Puyuhuapi. Y ahí nos conocimos
y de ahí nos quedamos. Y nos quedamos. Se quedó la Jesús, le ofrecieron pega en el hospital, así que ahí nos quedamos y después de un tiempo ya empecé a crear grabados, ahí empezamos Ya, pero, a pensar. pero espérate, se están saltando tremenda parte, ¿ah? Sí, pues. Ya. Es íntimo. Ya. Solo para los amigos. Ya, ok. Y nada, pues, y nació el taller y no, igual nos enamoramos en este lugar. Sí, bueno. ¿Viste? Sí, Es que sí. para quedarse igual, pues. Es como todo lo que no hay, Santiago, o sea, el desierto está avanzando a paso agigantado. Ya. La falta del agua. Y yo creo que también por eso decidimos quedarnos. Y decidimos todos los días también criar a nuestros hijos ahora. ¿Fue una decisión de ustedes Puerto Cisnes, además? ¿Por qué no pensaron, por ejemplo, Coyhaique, Puyuhuapi, Puerto Aysén o en otra localidad? ¿Qué hizo que dijeran, ¿sabes qué? Nos vamos a sentar acá en sí? Yo creo que fue en un principio Tupega y después nos enamoramos del lugar. Sí. Nos gusta. El agua, mantenernos hidratados. ¿Cierto? Sí. Sí. Yo creo que tiene que ver también con eso, digamos, con ese espacio de tranquilidad que ofrece Puerto Cisnes y el paisaje alrededor. Sí, yo creo que ahí también eso potenció la creación y todo lo que hemos hecho también. Como también plantearnos un desarrollo real, cultural, desde un territorio más bien aislado. Que si bien estamos a 3 horas y media de Coyhaique, igual es una localidad pequeña, entonces eso yo creo que nos empujó a ponerle harto pino a la empanada. Claro. María Jesús dice que venían un poco también queriendo como arrancarse un poco también de la ciudad y todo eso, pero la adaptación se les hizo difícil de estar viviendo, bueno, tú estabas en Conce, que también es una ciudad súper grande. ¿Cómo enfrentaron eso? La verdad es que fue bien como natural la adaptación. Bueno, Sí. por mi parte, yo creo que por ti también. Sí. Como que yo creo que a ambos nos tiraba un poco más el estar en un espacio con un entorno natural. Yo creo que es algo que ya nos venía trayendo hace tiempo. Sí, también plantearse una vida distinta también, porque en las ciudades yo creo que la vida, aunque sea Coyhaique, igual es distinta. Entonces, igual hay una máquina ahí que está corriendo y que acá no corre de la misma manera, por lo menos. Igual corre, pero no de la manera en que las urbes está sucediendo. Así que, no, cansado del cemento un poco. Sí, sin duda. Ahora, yo entiendo que Sebastián es profesor en artes visuales, grabador, te voy a preguntar de eso sin duda. Pero María Jesús, tú eres además psicóloga. Sí, yo no soy artista visual, no soy, no me formé en esa área. Soy psicóloga de profesión. Pero siempre yo creo que atraída por el mundo de las artes. Sin duda. Sí, así que eso ahora me definiría más como gestora cultural y espero próximamente también definirme un poco más como mediadora cultural. Es un área que estoy conociendo, que he conocido de a poco este año. Estás estudiando además, entiendo, ¿no? Sí, estoy cursando un diplomado en mediación cultural. Mediación cultural, comunidad, arte y tecnología. Tiene un nombre largo la Sí. Y estoy bien contenta, ha sido bien desafiante volver a estudiar igual. Uno como que se va oxidando a veces. Y volver como al mundo ya más académico. Pero ha sido bonito y no ha sido bacán encontrarme con esa área. Por ahí también descubrí que quizás algunas de las cosas que ya estaba haciendo ya iban por ese lado, solo que ahora le pongo como un nombre. Pero es un área que siempre me ha interesado. Tiene más bien que ver con los comentarios.
Y Sebastián, por tu lado, sí tuviste este inicio o esta búsqueda desde antes ya con las artes. Sí. Igual yo estudié veterinaria antes, un año. Entonces, después me decidí por la pedagogía, pero en el transcurso de estudiar pedagogía me di cuenta que tampoco me gustaba mucho el sistema educativo actual. Entonces necesitaba buscar otras formas de entregar esta educación por lugares no convencionales también. Estuve trabajando en una biblioteca, ponte. Y también yo creo que es importante hacer esta diferencia entre ser profesor de arte y un licenciado en arte o un artista que salen con un título de artista, porque el profe está siendo educado para entregar como herramienta, pero yo creo que el arte o los que estudian licenciatura en arte están siendo formados para crear obra, ¿cachai? Entonces hay hartas cosas que yo creo que en el transcurso hemos ido aprendiendo los dos. O sea, yo ahí creo que los dos somos medio autodidactas en el tema, ¿cachai? Porque bien ser profesor te acerca a las técnicas, pero no a cómo desarrollar un cuerpo de una obra o todo lo que significa parar una exposición o qué sé yo. Entonces, desde ahí también nos paramos, pues también yo creo que nos paramos desde un lado medio autodidacta, nos paramos también desde un lado de constante aprendizaje y también nos paramos desde que nos interesa el desarrollo en esta región, sobre todo, de las artes, de la cultura en general, y de las artes y el grabado aún más. La relación con la cultura y lo que es ser autodidacta también y las propuestas de creación, yo creo que sin duda los transforman en artistas. María Jesús reniega de eso, dice yo no soy artista, pero yo creo que en algún sentido sí. Suele pasar igual, me ha tocado entrevistar a varias personas que les cuesta, como que pareciera que nos cuesta decir, ¿sabes que sí? Hacemos algo que quizás, no sé, está hecho desde el amor también y eso ya también se configura como arte. Yo creo que en ese sentido también vale el reconocimiento de esa gestión también como un gesto de arte. Y se conjuga todo para que finalmente terminen ustedes juntos y creando este taller La Chalupa. Pero antes, ¿sabes qué? Quiero mostrarle unas fotos que tengo con una María Jesús muy chiquitita, ¿en brazos de quién? Cuéntanos un poquito. Ahí estoy en brazos de mi abuelo paterno. Sí. Ya, ¿dónde está? Está ahí en Santiago, ahí, ¿no? Sí, en Santiago, en la casa de mis abuelos, en la comuna Padre Hurtado, la casa que actualmente todavía está ahí, que construyeron ellos. Mi abuelo, bueno, ya no está. Así que es bonita la foto, me gusta mucho. Sí, aunque no recuerdo nada de ese momento. Pero, ¿no recordáis nada? No recuerdo. Pero en términos familiares, ¿hay alguna conexión, dirías tú, o qué elementos habían desde ahí, desde la familia, hasta a lo que eres hoy día, lo que estás haciendo hoy día? ¿Hay algún nexo ahí? No sé si mi familia como que ha estado muy ligada a manifestaciones artísticas en general, pero yo creo que de mi mamá el tema como gestión, ese como de poder organizarte y poder gestionar y llevar a cabo un proyecto, yo creo que viene como más por mi lado materno. Ya, perfecto. Y yo creo que también de mis papás el haber quizás como fomentado el que me dedicara a lo que quería yo hacer. Ya, perfecto. Yo creo que por ahí fue un poco el que esté hoy día haciendo lo que hacemos. Yo creo que sin duda es gracias también al apoyo de parte de mi familia. A ese sostén familiar. Mira, y tengo otra foto, Sebastián. Buena. Esa es una foto que me tomó mi papá. Mi papá es fotógrafo, pero muy antiguo, no fotógrafo como del área del arte, sino como
del área del registro de eventos, primera comunión, matrimonios, el colegio. Y para mí él ha sido una historia de resistencia igual, porque ha pasado desde imprimir en cuarto oscuro, después las máquinas impresoras de fotos, ahora lo digital, y se ha ido reformulando siempre. Entonces eso para mí es súper valorable. Y yo creo que también veo la fotografía en ese contexto como un oficio. Entonces lo ligo harto con lo que también hago hoy en día, que tiene que ver con un oficio. Y ahí estaba la casa de mis papás, ¿no? Mi mamá, dueña de casa, en los valles centrales de Santiago, en un valle que se llama Mayarauco, donde nos íbamos al cerro, ¿cachai? En los veranos nos iban a dejar con nuestra abuela y nos íbamos al cerro a explorar. Y nada, pues, esa foto es de ese entonces. Tengo harto registro gracias a eso. Había ya ahí en esa época, ¿te acuerdas? Había quizás ya una búsqueda o un acercamiento a lo que estás haciendo hoy día. Yo creo que sí, puede ser. O sea, yo creo que la observación o el amor por la naturaleza siempre existía un poco como crearse en estos campos, medio de estos potreros. Igual era otro paisaje, pero siempre ver esos paisajes, como subir a la montaña y ver hacia abajo los paisajes, era muy bonito, po. Y yo creo que igual, como te digo, como no sé, pues tuve una cámara a los 9 años, le ayudaba a mi papá a sacar fotos, entonces como que me entrené visualmente, yo siento, de alguna forma. Entonces ahora lo pienso y no sé, es muy bonito. Iba en los recreos, sacaba fotocarnet, entonces yo le ayudaba a hacer los nombres, como que ponía las letras, las pegaba ahí. Entonces era entretenido eso. Yo creo que de ahí mi gusto por lo visual, pues, se me fue metiendo hasta por. Igual ahora, cuando trabajo, me baso harto en fotografías que yo realizo. Entonces es como algo, parte de mi proceso también de creación. Pero ya no son fotocarnet. No, pues, no, son otras cosas. De hecho, ahí siempre se las muestro a mi papá con cariño y todo, y siempre me ha, como que, me dice como que él no toma esas cosas, pues, porque tomar un lique o todas esas cosas, lo raro, va a ir, yo creo. Lo bacán. Taller La Chalupa, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo nace esta idea? Bueno, nace en el contexto en que estábamos, yo estaba trabajando en el hospital, en un área, nada que ver, trabajaba en el hospital acá en Cisnes y Seba empezó como a indagar más en el grabado. En ese entonces estuvo harto rato en casa viendo un poco proyectos, etcétera. Quizá ahí cuenta tú un poco más como... Sí, yo creo que tiene que ver con quizá en un momento no tener pega, básicamente, y decir y cómo partimos esto, y empezó, bueno, con lo que sabía hacer. Yo me gusta igual el grabado, siempre me ha gustado igual en la U, lo pasé bien en mis ramos de gráfica. Y empecé a hacer pajaritos, ¿cachai? Como muy chiquititos. Y ahí empezó oye, podríamos como hacer algo con esto, y como está como un poco en boga en esta región el turismo, ¿cachai? Como que se podrían hacer como algo medio de souvenir, ¿cachai? Y después pasamos de la silografía a la serigrafía, y empezamos a estampar bolsas, cojines, qué sé yo. Polera, hicimos camino a mesa, y en ese entonces postulamos a nuestro primer proyecto, que fue el de Anfibia, el de las ranas. Y ahí decidimos abrir el taller, y también pensando siempre en cómo que fuera más allá de un lugar de venta de objetos de grabado, sino que también fuera un espacio en donde desarrolláramos o potenciáramos otros encuentros. Y porque ya habíamos participado con un grupo de amigos haciendo ciclos de cine antes del taller, entonces dijimos podríamos seguirlo igual. Y utilizar el mismo taller para hacer los ciclos de cine. Claro.
Por ahí también tenía un espacio de trueque de libros. Claro. Y así, o a veces prestamos el taller como para hacer algún conversatorio o algo. Entonces como que siempre fue el bichito la idea de poder generar como un espacio de difusión cultural en diversas áreas. Claro. Entonces ya como que ahí empezó a agarrar... sí, y yo creo que el espacio igual invitaba, la verdad, como que estaba como al frente de los bomberos, entonces invitaba a la gente a entrar, tomábamos mates de repente. Eso ya lo hemos ido perdiendo porque cambiamos de locación, pero... A veces pasaban niñitos, niñitas, sí. Se les enseñaba grabado. Sí, un niñito pasaba y decía, oye, me gusta lo que sí, lo quería vender, sí. Ya, pues vamos. Entonces... ¿Y en un principio tenían como considerado que el taller se iba a transformar también como en un espacio para la comunidad o se fue dando de modo natural? Porque claro, tú dices que partiste un poco para hacer como este trabajo en xilografía, en serigrafía, ya con el rescate también de la naturaleza ya había un interés ahí, pero de pronto empiezan, porque la chalupa ha avanzado súper rápido, digamos, ha hecho un montón de cosas, taller de grabado dirigido a adultos de la misma localidad, proyectos súper interesantes, entonces, ¿siempre estuvo eso o se fue dando? O sea, siempre lo pensamos como que dentro de nuestras actividades sí o sí teníamos que generar espacios. Nunca lo pensamos como un lugar, como que pensamos que nosotros generamos experiencia más que como vincularnos como en organizaciones o cosas así, sino como que nos llamaba la atención como desarrollar un cuento y que ese cuento abriera espacios y que se cerraran de repente, que no fuera como tan... No sé cómo explicar esa parte. No, pero entiendo. O sea, al final pero es que como que hay como yo siento un prejuicio y yo igual a veces lo tengo con lo comunitario, ¿sí? Cuando se habla de algo comunitario, como que a veces lo encuentro un poco charlatanesco, ¿sí? Como que no me gusta cómo se han llevado proyectos de este tipo, porque son muy como, se vienen, se trae algo y después se retira del territorio, entonces queda un vacío que nadie se hace cargo. Exacto. Entonces lo nuestro era como permanecer en el espacio, en el territorio, generando lo que se nos ocurriera generar, pues, porque también queríamos disfrutar de este camino, si no tendría sentido. Ya lo adelantaba Seba, y en esto nace Anfibia. Es el primer proyecto como más cototo, ¿no? Sí, es el primer proyecto que nos ubicamos, cototo, y ahí fue la Jesús ad honorem también. Ahí trabajamos con Víctor Reymilla, un biólogo, y fue bonito porque causó un impacto muy positivo en la gente, como un reconocimiento de algo, ¿cachai? Una imagen. Entonces, yo lo mencionaba al principio, esto de conocer también lo que hay en nuestro territorio, y la verdad es que uno es súper ignorante. Como que por lo general uno se queda siempre con esta fauna más de los libros, qué sé yo, de lo que está ahí nomás, y de pronto descubres que hay 15 especies de rana, que es un poco el trabajo que hace de investigación Anfibia. Sí, bueno, la idea era también como, claro, poder de alguna forma también visibilizar como patrimonio natural, que nosotros también ignorábamos. Sí. Ignoramos, yo creo, porque también, las fotos eran de Víctor, entonces claro, hay muchas ranas que nosotros no hemos visto. Claro. Que eso también es bonito porque es como en la obra igual es como el imaginario de la rana, finalmente basada en una fotografía que es de Víctor, quien también proporcionó la información que acompañaba a la muestra de las obras, que había como una ficha técnica. Pero en el fondo, claro, no es algo que igual es un imaginario, porque no es algo que conocemos.
claro, como por los tamaños, ¿cachai? Por eso se hicieron estas de tamaño tan grande, ¿cachai? Como también yo siento que ese proyecto fue como una instantánea de lo que se conoce o se conocía en ese año de los anfibios, porque son especies súper vulnerables, entonces pueden ya sea desaparecer, algunas están en peligro de extinción, entonces no serían 15, sino serían 14, o se pueden encontrar en los fiordos, ¿cachai? Como de cuántas islas deben ser no exploradas. Entonces, claro. Que pueden haber en verdad 18 Claro, especies. exacto, eso pienso. También es como una fotografía de lo que había en ese tiempo y lo que la biología también sabía, que es como el misterio. Sí, eso te preguntar. Eso te preguntar, porque esto nace también como desde un estudio, desde una experiencia que más bien biológica, digamos, o desde las ciencias, ¿no? ¿Cómo se conjuga finalmente? Me pregunto cómo se conjuga también esto de la biología o de las ciencias con el arte, con la cultura. ¿En qué minuto se hace ese ensamble ahí? Yo creo que tiene que ver por que ya venía siendo unas aves antes más pequeñas, qué sé yo, y ya estaba un interés, como que también nosotros en ningún momento, yo no sé si en algún proyecto futuro lo vamos a hacer, pero no queríamos involucrarnos tanto con la historia reciente de colonización, por ejemplo, de la región, que yo creo que es un tema muy interesante y que hay harta gente que lo aborda, pero queríamos como retratar algo con lo que vibráramos y que tampoco generara unas diferencias que a veces son un poco como que crean unos quiebres en los territorios, ¿sí? Y este como mundo biológico o mundo natural es súper poco visibilizado también, y sobre todo las ranas. Entonces, aparte es claro. Deporte. Sí, de verdad, son muy difíciles de ver la Sí, sí. Nosotros un huemul es difícil de ver, una rana mucho más. Sí, po. Y que ahí yo creo que toca un punto importante que igual nos pasa, yo creo que nos ha pasado con varias de las obras y todo, que yo creo que uno va afinando también el ojo, y harta gente nos los ha comentado en las exposiciones de distintas áreas, pero nos ha dicho como nunca había visto esto, y después me preguntaba, claro, capaz que pasamos por al lado de una rana o por el lado de distintas cosas que jamás habíamos visto, pero cuando ya como que se instaura en ti la duda, empezáis a agudizar el ojo y es real. Bueno, ahora tenemos una ranita que vive en nuestro patio y nunca la habíamos visto, pero mira qué lindo. Y sigue viviendo ahí debajo de unas plantas. Sí, y ahí igual yo creo que es como, yo voy a saltarme atrás a lo que decía la Jesús con esto de no conocer las ranas, y hay un grabador alemán que se llama Durero, que una vez hizo en xilografía un rinoceronte, pero él nunca lo había visto, sino que solo le habían mandado una carta describiendo al rinoceronte y él de ahí hizo la xilografía. Entonces, bueno, ahí la pueden buscar. Entonces es muy interesante cómo él se acerca mucho a la realidad de lo que es un rinoceronte. Entonces hay una búsqueda también de la representación de, entonces cómo tú al generar esto en una imagen ya gigante que se te viene encima, ya instalas algo en la mente del otro también, pues yo siento. Exacto. O sea, lleva finalmente una imagen a también generar un sentido de reconocimiento, sentido de pertenencia también, de que esto es de acá, y por tanto también después claro, de identidad, y también a respetarlo y a cuidarlo como tal, digamos. O sea, en ese sentido la expresión artística o cultural de algo que es biológico o científico tiene ese impacto y se hace más cercano de alguna otra manera a la comunidad. Claro. Y es muy cierto eso, es muy cierto que efectivamente a veces uno no distingue. Yo creo que sobre todo uno que también, yo también, digamos, vengo de Santiago, y me tocó en alguna oportunidad una experiencia con una persona que era de acá, y yo de pronto veo mucha vegetación,
pero para mí es como vegetación y punto, digamos, o sea, para allá hay flora. Y de pronto él empieza a señalar y a distinguir la cantidad y con sus nombres y todo eso. Donde yo veía solo verde, habían muchos verdes y además muchas especies. Entonces, claro, es una invitación a reconocer ese espacio desde cerca, mirarlo con detención. Chicos, después aparece Atlas Fungi, que es otro proyecto maravilloso. Bueno, sí, Atlas Fungi fue el primer proyecto que realizamos como colectivo. Bueno, en ese entonces no éramos colectivo Zen, que no nos llamamos ahora, que el colectivo al que pertenecemos, colectivo de estudios naturalistas. Pero sí, ahí empieza como a nacer la idea. Y fuimos invitados por Catalina Mequis, que es ilustradora también de la región, que nos invitó a nosotros a participar, al Felipe Sosa en fotografía y a Rodrigo Lizama en volumen en madera. Y la idea de este proyecto era poder representar 12 especies de hongos de la región de Aysén desde 4 disciplinas artísticas. Y eso, y bueno, fue una itinerancia que estuvo acá en Puerto Cisnes, de ahí nos fuimos al Museo Regional y finalizamos en el terminal de buses de Chile Chico. Ahí me gustaría como mencionar que creo que igual hay algo hay una temática que para nosotros ha sido importante, que es el poder intervenir espacios no convencionales para hacer las exposiciones. Entonces, por ejemplo, casi todas nuestras exposiciones hemos expuesto acá en el Hospital de Puerto Cisnes, por ejemplo. En el liceo, casa comunitaria. En el terminal de buses, como mencionábamos, porque tiene también un sentido de poder difundirlo en otros espacios, donde hay gran afluencia de público y que no teníamos esta idea de que no quede todo encerrado en los museos, ¿no es cierto? Sino que... Claro, y además adaptarse, porque también la realidad de la región tampoco hay mucho espacio y para nosotros tampoco un problema, o sea, nos adaptamos nomás, porque sabemos que es más importante llevarlo que no ir porque no podí o porque no te gusta el espacio. Y es porque entonces, es eso, llevarle también la cultura a la gente, más que decirle a la gente vengan a verla, digamos. Cuesta generar ese sentido de pertenencia del que hablaba. Porque están ellos también, o sea, es súper parte de ellos, no es que le llevemos nada, sino claro, que ponemos el foco nomás. Entonces, en este caso era... invitamos, yo creo, que a dialogar sobre lo que estamos haciendo, claro, ¿cierto? No como intentando quizás decir que esta es la forma o esto es arte, por ejemplo. Claro. O esto es cultura, ¿no es claro, cierto? Como sin la imposición desde una como hegemonía cultural, ¿no es cierto? Claro. Sino desde la invitación a conocer lo que hacemos y poder también generar en eso un diálogo. Eso nos importa mucho como de hecho, en esa expo también hubo charlas desde la Universidad Magallanes con la Laura Sánchez sobre el mundo fungi, con su proyecto Angusto. Entonces también ahí nos apoyó también la Fundación Fungi. Entonces también hubo unos diálogos ahí y también las charlas fueron muy entretenidas porque son cosas que uno ve de repente en el bosque y... Pasáis nomás. Sí, y no sabéis qué es eso, cómo tomarlo, y yo creo que ahí está bien al debe el mundo de la ciencia también. Gráfica territorial, también otro proyecto. Bueno, Gráfica fue un proyecto de formación artística. Está dirigido a 15 adultos de la localidad de Puerto Cisnes. Como dato contar que dentro de las personas que se inscribieron trabajamos con personas de los
de 25 años hasta los 70 y tantos años. O sea, había como un rango etario súper diverso, y también desde oficios y profesiones distintas, arquitectura, dueñas de casa, carpinteros, agrónomos, etcétera. Así era como un conjunto. Una diversidad muy rica, igual, sí. Fue muy interesante. Y bueno, este proyecto se iniciaba, la primera parte estaba enfocada, que la dirigí yo, era el poder generar cohesión grupal en este equipo que iba a trabajar finalmente por varios meses juntos. Era una invitación de varios meses, era por lo menos 4 o 5 meses de vernos todos los sábados. Sí, es que ahí era como lo que voy a interrumpirle para que después siga, pero es importante, como ahí es como súper interesante lo que te decía yo, pues como que no queríamos un taller de grabado que durara 15 días full o 10 días, que habían sido la experiencia en donde el tallerista viene, se instala en Cisne, está 10 días y después se va porque no vive acá. Entonces nosotros decíamos, nosotros estamos acá, entonces tiene que ser como pausado, ¿cachai? Entonces era una semana, después otra semana, entonces ahí tú tenías toda una semana para reflexionar lo que aprendiste, para interiorizarlo, para observar, etc. Sí, por eso terminaban siendo como 5 meses. Claro. Que nos veíamos todos los sábados, y la primera patita era este taller como de cohesión grupal, como para generar también un diálogo en el equipo. Yo digo equipo, pero claro, era como el taller. Y también tenía un foco de poder analizar en conjunto el territorio en el que habitamos y poder definir 3 problemáticas territoriales que el equipo del grupo considerara fundamentales de abordar. Entonces, estas 3 problemáticas era el tema del medio ambiente, lo social fue el individualismo. Eso salió como otra problemática importante: individualismo y la pérdida del patrimonio inmaterial. Ambos. Entonces, de ahí pasamos a la siguiente etapa, donde eran 3 talleres de grabado, que estaban 2 a cargo de Seba, que era un taller de silografía, luego venía un taller de serigrafía, y finalizamos con un taller de aguafuerte, que es grabado en metal, donde se invitó a la Cristina Pustela de Puerto Aysén a participar como tallerista. Sí. Entonces, en cada taller que se realizó, cada técnica que ellos pudieron aprender y conocer, se abordaba tenía como foco una problemática. Entonces, en silografía trabajaron con el tema de medio ambiente, en seri con individualismo, y el patrimonio lo trabajaron en aguafuerte. Y finalizaron después con una obra de profundización, donde era ya de un formato más grande, en silografía, y abordaron el medio ambiente, que era como lo que consideraron más importante. Y con esto se realizó una exposición colectiva, que también estuvo acá en Cisne, en Puyuhuapi, en Puerto Gala y en el Centro Cultural Coyhaique. Qué bueno, yo creo que sin duda ha sido una labor exitosa lo que ha hecho el taller La Chalupa y las gestiones culturales que han tenido. Me gustaría que pudiéramos revisar, de hecho, un poquitito algunas imágenes que vamos a mostrar. Veamos un poquitito, que ahí aparece de lo que hemos hablado. Tenemos esta primera imagen, que me imagino que es el taller, ¿no? Sí, ese es donde nos ubicamos, en el taller ahora, ahí gracias a nuestros amigos de Bellavista, nosotros pasando Tour Bellavista, así que también al lado son nuestros vecinos, y ahí estamos al lado de ellos, y ha sido un espacio muy bonito igual. O sea, si bien el otro, el que estábamos al comienzo, era mucho más transitado, este es como más íntimo, y ha permitido que gente nos ubique por las redes y rodeado de un paisaje maravilloso, sin duda. Sí. Gilberto ahí. Tenemos esta segunda imagen, cuéntenos un poco. Bueno, ese es el taller por dentro. Ya, es el taller por dentro. Bueno, ahí hay como una obra
colgando, se está secando. Y al fondo se ve la prensa del grabado, que bueno, esa es una prensa que se mandó a hacer especialmente para un proyecto. La hace un Alejandro Pino en Santiago, un señor que se dedica a esto. No es que estén así como en un mall y tú la compres, sino que la manda a hacer y no se encuentra por Mercado Libre, digamos. Claro. Puede que sí o no sé, más chiquitito. Ya, sí, se encuentra de todo. Ya, pero ahí está. Una china. Y la Cristi me decía que es la que se dedica al grabado en Puerto Aysén, me decía que era más grande que la de ella, entonces parece que es la más grande que hay en la región. Así que también un orgullo. otro éxito más. Esto sí, parece un documental, ¿no? Esto también está en uno de los documentales que tienen. Sí, de hecho sale en Plan F, hay un documental que está de Anfibia. De Anfibia, sí. Que realizó el Ministerio de la Cultura, y ahí aparece también cómo está trabajando el SEBA en la prensa. Claro. Que básicamente es como una de estas máquinas para aplastar tallarines, masa, que son 2 rodillos, entonces en esta pasa al medio una plátina y lo que hace eso es presionar la matriz con el papel, con la hoja que está húmeda, entonces eso se genera un registro de la imagen. Entonces, lo que uno trabaja en el grabado es la matriz y como resultado tiene esta imagen. Sí, es bien procesual igual el oficio del grabado. ¿Tiene que ver un poco con la tercera foto también o no? ¿Esta otra foto que estamos mostrando? Sí, yo creo que sí. Mira, ahí parece que se ve una matriz y se ve, claro, o sea, se ve la matriz del hongo. Se ve, sí. Se ve la matriz. Lo que pasa es que el grabado en sí es una técnica en donde tú generas una huella. Por ejemplo, cuando hacíamos timbres de goma, ese es un tipo de grabado, porque tú tallas la goma, luego la entintas y eso se imprime en un papel. O cuando poníamos una moneda abajo y poníamos papel encima y le pasábamos el lápiz, eso también es un tipo de grabado porque tiene una matriz que se imprime. Y desde ahí también yo creo que es importante recalcar la historia que yo siento que hay del grabado en esta región con las pinturas rupestres, ¿no? Para mí, si bien la arqueología lo denomina pintura, para mí son grabados porque los paredones de las manos, por ejemplo, son improntas de manos, entonces la matriz sería la mano que los cazadores recolectores se pintaban y luego la estampaban. Entonces ahí hay un procedimiento que es muy cercano al grabado. Y yo creo que es súper importante recalcar esto como en la historia en torno y el conocimiento que tenemos que tener en torno a nuestro patrimonio también arqueológico, que ya les vamos a contar en qué estamos. Sí, de hecho lo vamos a adelantar un poquitito de la otra parte de la Tierra, ¿no es cierto? Sí, oye, es un proyecto... ¿Te parece que veamos la próxima imagen? Aquí vienen 2 imágenes que a mí me parecen fabulosas porque tienen una no sé, cuéntenos un poco qué vemos ahí. Sí, bueno, esa es una silografía, como estaba contando el Seba, claro, finalmente la silografía, Sebastián va batallando la madera, va haciendo, o sea, va rebajando, ¿no es cierto? Luego de eso se intinta y se va a la prensa con el papel, ¿no es cierto? Entonces lo que vemos ahí es un grabado de un huemul. De un huemul, sí. Que ahí yo hice como 2 grabados de huemul hace tiempo y que tenía que ver con como la imaginería del huemul, como que yo nunca lo hemos visto. Entonces, todavía no hemos visto huemules. Entonces era como jugar con eso, como con el huemul en su fase más bien imaginaria, similar al grabador alemán. Yo quiero decir que finalmente no es madera en sí, es trupán, es que para los puristas del grabado es un trupán que es como acerrín aglomerado el que uso, no es madera como una lenga, una luma, porque eso yo siento que necesita otro tipo de experimentaciones, otro tipo de camino que yo aún no me doy, por lo menos. Entonces ya les voy a contar por qué.
Y la de al lado, o la siguiente, no sé cómo están ordenadas, es un aguafuerte, que eso es un cobre, que esto, insisto, fue gracias a la Cristi Pustela que vino acá, y yo aprendí con ella también, fui también como asistente al taller de la Cristi. La Jesús también hizo su aguafuerte en ese taller y aprendimos que es una lámina de cobre en donde tú le pones un barniz a esa lámina, y luego dibujas sobre ese barniz o quitas parte del barniz y luego eso lo sumerges a un ácido o a una sal, un sulfato de cobre se usa o usamos, ¿sabes? Y lo que hace el sulfato es como meterse en esa rendija donde no hay barniz y empieza a corroer el metal. Entonces se dice en grabado que muerde el metal. Entonces genera un surco y ese surco después tú lo llenas de tinta y se imprime, ¿no? Es interesante para mí como pensar en la tridimensionalidad del grabado o en la transformación de la materia que tiene el grabado. Me gusta mucho el grabado matérico que tiene que ver con esto, que es como tú transformas una materialidad que es ya sea el trupán o el Tetra Pak o el cobre, he usado aluminio, zinc también ahora últimamente, y cómo eso genera una imagen. Entonces, siempre sí, en el grabado estáis hablando de una ausencia o de una presencia de tinta, porque en la sí lo sacas y es como que no está el blanco y esa es una ausencia que estás marcando, dejando registrar. Y eso resalta. Claro, y en cambio en el agua fuerte deja la presencia porque registras como los surcos que va haciendo. Ya lo adelantabas un poco, Seba. La próxima imagen tiene que ver con el proyecto actual de la otra parte de la Tierra, ¿no es cierto? Sí, ¿tú querías, Jesús? Tengo una fresquita, ¿no? Bueno, de la otra parte de la Tierra es una... Nosotros postulamos como equipo interdisciplinar, está trabajando Seba como grabador, estamos trabajando con Alejandra Fuentes, que es antropóloga, y estoy yo trabajando también en ese proyecto desde la mediación, y este equipo multidisciplinar básicamente lo que fue una convocatoria del ministerio, ¿no es cierto? Traslados se llama la convocatoria, que invitaba a generar como nexos con las con colecciones de los museos regionales. Entonces, nosotros escogimos trabajar con la colección arqueológica del Museo Regional, y ahí, si querés seguir contando tú. Sí, ha sido súper importante, bueno, el apoyo del museo, yo siento, y el apoyo de Amalia Nuevo y César Méndez, que son arqueólogos del CIEP que nos han apoyado mucho en este proyecto y nos han dado varias indicaciones de este patrimonio también desconocido. Entonces, ahí lo que se ve es una xilografía en donde es un estudio de la obsidiana que se recolectó en un sitio en Chacabuco. Y tiene que ver, yo siento que en cada proyecto vamos como integrando más o como transdisciplinando más que invitando a colaboraciones. Como que Anfibia fue bien como colaboración del Víctor, como me pasó pero no había un entendimiento de la otra disciplina. En cambio en esto, ya sea la antropología o la arqueología, también se ha ido como también en los grabados yo me he empezado a cuestionar sobre la disciplina misma y también en el quehacer se ha visualizado esto, que como elegir, por ejemplo, el material lítico, que tiene que ver con algo que sí o sí fue manipulado, por ejemplo, la obsidiana. La obsidiana se sabe de dónde viene. Entonces, esa, por ejemplo, viene de Pampa del Asador, que viajó 90 kilómetros hace 1000 años. Entonces, sí o sí la trajeron de allá, sí o sí toda la obsidiana que va a estar representada en esa xilografía fue tocada por unas manos hace 1000 años. Entonces eso es muy bonito igual. Y también tiene que ver con las obsidianas, ¿no? Sí, es como un zoom del... Sí, ese es un apunte proyectil, que tú lo ves y es todo el rato volumen finalmente, y cómo eso se representa en la silo. Interesante. Esa sí es la matriz, no la obra, imagen. ya la imagen, la obra final.
Pero bueno, básicamente como para resumir el proyecto, se va creando obras, ¿no es cierto? A partir de esta colección arqueológica de 3 sitios en particular se centró la investigación gráfica, y por otra parte está Alejandra recopilando la información desde lo antropológico. Entonces lo que estamos ahora es creando una especie de librillo, cuadernillo, no sé muy bien cómo llamarlo, pero es un material de mediación en sí. De mediación cultural. Como finalidad el poder mostrar estas dos voces, o estas tres. Cómo de alguna forma dialoga la antropología con el arte contemporáneo, y cómo eso a su vez genera con la arqueología también, y cómo genera reflexiones o se invita a las personas a reflexionar en torno a esto, y mostrar también las reflexiones que nacen a partir de las obras. Esperamos a fin de año tenerlo publicado y invitarlo a todos también a participar. Hay un conversatorio asociado, y ya ojalá el próximo año activar o ya iniciar el proceso de activación ya netamente de difusión de lo que fue. Qué increíble toda la profundidad y el alcance que tienen el trabajo que realizan. Pero no es lo único, hoy día además están haciendo margen y notas de campo. La próxima imagen tiene que ver con eso, exploraciones visuales sobre el impacto humano en el canal Puyuhuapi. Sí, ¿tú quieres contar? Yo. Dale. ¿Ya? Ya. Es un proyecto que estamos trabajando con Cristian Garavito, fotógrafo, y nos empezamos, se llama Margen porque son miradas sobre el mar. Siempre sentimos que el mar ha estado medio marginado de todo, entonces desde ahí lo queremos mirar, observar, y bueno, Cristian va a hacer fotografías y yo voy a hacer grabados, pero un grabado que se llama Collagraph, que viene del collage. Entonces lo que fuimos a hacer fue salimos a navegar y yo recolecté basura que salió fundamentalmente basura de la salmonera, ¿no? Como es de perogrullo. Y toda esa basura va a generar la obra. Entonces tú lo que vas haciendo, pegas esta basura en un cartón, luego le echas barniz y luego lo entintas y eso se imprime y genera una imagen. Entonces, ¿cómo la matriz significa nuevamente? O sea, hago un grabado con la basura que generan las salmoneras que están contaminando todo nuestro mar. O sea, cómo estará debajo no lo sabemos. Y bueno, y Cristian también con esa mirada, como viendo cómo estamos un poco encerrados por nuestras mismas cosas que hacemos. Ahí Cristian Garavito, pueden también seguirlo. Él hace rato también que viene trabajando con esa área, el mar también. Con el mar. O sea, con el litoral, que también es nuestro territorio. Y la enorme afectación la enorme afectación que ha tenido todo esto de la salmonera. Yo me acuerdo que en algún minuto, no sé si tiene que ver con lo mismo, pero me tocó hacer un recorrido en bote en Cisne, y nos comentaban cómo en las rocas y todo eso se había perdido toda vida, digamos, toda esta fauna marina, y claro, es potente ver que, claro, hay todavía como registros de que hubo algo, pero ya está todo pelado. Impresionante. Sí, y acá de la salmonera. O sea, de hecho lo tenemos. Sí, tú vas aquí a la playa y ves una salmonera instalada. Al lado. Súper potente. Hoy día con nuestro hijo fue inevitable que dijera que es esa casita en el mar. Claro, Entonces, claro. Toda una conversación en torno a eso. Que también hay una contaminación visual y una contaminación acústica también, yo sé. Así que hay que ponerle ojo. Sin duda. Yo creo que eso es lo más lindo del trabajo que están haciendo, que genera no solamente la exposición cultural, sino que una invitación también a hacernos cargo como sociedad, como comunidad del entorno. Yo creo que ese es el gran valor que tiene. Son una cantidad enorme de cosas, a mí me encantaría poder profundizar en todas de ellas. En algún minuto... ¿Paran ustedes? ¿Descansan ustedes? ¿Duermen? Criamos un hijo y criamos un hijo sin mandarlo a la escuela, sin mandarlo lo criamos en casa, así que imagínense. Wow. Es parte íntegra Chalupín le dicen. de nuestras motivaciones y nuestra vida igual. Otra obra más, también es parte del proyecto.
Absolutamente. Sí. Oye, qué maravilloso. ¿Qué les pasa a ustedes cuando de pronto se revisan y se encuentran? ¿Les pasa eso que se encuentran de pronto frente a frente y se dicen, oye, mira todo lo que hemos hecho desde que nos conocimos, desde que llegan desde Santiago y hoy día con todos estos proyectos que hemos mencionado, con todos estos logros, con todos estos éxitos que han tenido, este impacto? ¿Son conscientes de eso como primera cosa? Yo creo que no, o sea, sí, pero no tan. Creo que en estas mismas conversaciones quizás como que se hace más visible para mí, como quizás no me lo cuestiono como a diario, a pesar de que sí estamos muy contentos con lo que hemos hecho y esperamos seguir haciendo. Y muy agradecidos también de la acogida, de todo. Sí. Yo creo que también tiene que ver con una responsabilidad que uno adquiere, porque afortunadamente, y esto lo digo súper consciente, ganarse fondos es súper privilegiado igual, es como una élite. Entonces, quien puede acceder, quien puede llenar los formularios, quien tiene acceso hasta internet, entonces desde ahí es una responsabilidad que si estamos ocupando nuestros mismos impuestos de todos nosotros, de nuestra misma comunidad que nos da un fondo, tenemos que hacer lo mejor que podamos, porque hay una responsabilidad también media social en eso, que no vamos a hacer algo como a medias porque ya nos ganamos el fondo, sino porque en verdad hay un espíritu de ser responsable, que mi vecino es el que está dando el dinero para esto, pues, aportando el dinero que se vehiculiza por el ministerio, pero de cierta manera es como devolver un poco la mano también a la tierra que los ha acogido, ¿no? Yo creo que también tiene que ver un poco con eso. Y qué mejor que desde esta historia de amor, sin duda, hayan salido todos estos maravillosos proyectos, y que, bueno, mientras tanto fuimos hablando, sin duda fueron apareciendo ahí todas las cosas para que la gente pueda ubicarlos, los que todavía no los conocen. Nada, me gustaría dejarles este último espacio para que pudieran hacer precisamente esa invitación a cómo poder conocerlos, a dónde pueden ver todo esto. Yo sé que hay 2 documentales maravillosos en YouTube, está el Facebook también del taller. Cuéntanos un poquitito de eso. Bueno, en Instagram es como lo que más estamos utilizando, el Instagram, que es @tallerlachalupa. Donde ahí también vamos contando de otras páginas donde pueden ir viendo los proyectos actuales, los antiguos también, pero claro, de la otra parte de la tierra, Margen, Notas de Campo, que nos faltó quizá indagar más, pero es un poco largo, así que con Colectivo Zen, con los mismos DataSungi estamos trabajando en Notas de Campo, así que pueden buscarlo en la misma página, en el fanpage, en el fanpage de Notas de Campo Aysén. Y bueno, eso principalmente. ¿Qué otra? No, yo creo que igual es como algo bien dialéctico esto, como que también siento que a mí siempre me pasa que cuando estoy trabajando aparecen cosas buenas también a nuestra vida, entonces como que creo que hay una conexión ahí que me encanta sentirla nomás, quizás no es tal, pero como que también ha habido una retroalimentación, yo creo, y un agradecimiento a nuestro trabajo que también nos motiva, porque obviamente, o sea, que vaya gente, aunque lleguen 5 personas, si el tema acá, nosotros no estamos por un espectáculo finalmente, no queremos un show de que en las exposiciones lleguen miles, porque entendemos que este territorio es así, o sea, si vaya a Villa O'Higgins, obviamente no van a llegar 100 personas y se entiende, pero esas 5, 10, 15, 20 que llegan, para nosotros no es la cantidad lo importante, ¿sí? Porque son como bombitas nomás, porque tengo semillas que tú tiras y pues no sabéis lo que va a pasar. Y eso está fuera de nuestras manos, así que bienvenido siempre esas palabras de agradecimiento de todos quienes nos siguen y es muy enriquecedor también.
Sí. Yo en lo personal me siento súper agradecido en realidad de haberlos conocido, de haber apreciado un poco más el trabajo y sin duda me ocurre eso, que me despierta el interés sin duda por conocer mucho más. De hecho me quedo con muchas ganas de preguntar en detalle este tema del agua fuerte, de la silografía, de la serigrafía, de los líquenes, que a veces uno está tan ajeno a todo eso. Chicos, les agradezco enormemente su tiempo, sé que han tenido un día agotador y bueno, ya recomendaste un libro, pero mira, este programa nació a propósito de la música, así que no puedo dejar de preguntarles alguna recomendación musical. Musical, buena. Yo escucho cuando estoy en mi taller una radio de una melómana española que se llama Gladys Palmera, la mayor colección de discos de Latinoamérica, entonces hay un popurrí bien interesante, así que... Ya, pero ¿algún disco, Seba? ¿Algún disco así que tú digas, ya, tenemos que escuchar? Es que hacen unos playlists que yo así... Unos compilados, que uno lo hizo Sofía Viola, ponte, que se llama El Territorio Latinoamericano, ese se los recomiendo, para que lo busquen ahí en Gladys Palmera. Ya, perfecto. María Jesús, ¿tú algún disco? No, también me iría por Gladys Palmera. Gladys Palmera, ya. Sí, es que ahí hay harto. Harto producción. Oye, ¿tienen le iba a preguntar, ¿tienen algún panorama para el 25 de octubre? Apruebo. Ya, perfecto. Vamos, sí, aprobamos. Entonces tenemos el mismo panorama entonces. Sí, tenemos el mismo panorama. Hasta los miedos, sí. Nos han controlado mucho con el miedo, el temor y la naturaleza se transforma todo el rato. Nosotros también. Y muy importante, convención constitucional. Perfecto, entonces. Chiquillos, les mando un abrazo enorme a ustedes, a sus animalitos que están ahí, a Tristán, que sé que está durmiendo. Eso, un gusto conocerlos. Igualmente, espero estar dándome vueltas por ahí, invitar a la gente que cuando vayan a Cisnes también pasen a conocer el taller y todo este trabajo maravilloso que están haciendo. Bienvenido. Un abrazo enorme, que estén súper bien. Nos vemos. Chao. Chao.